crucificado con Cristo. Y es un tema que me vino reflexionando sobre una historia que estuve leyendo. Para traer la atención hacia la paz mundial en la isla de la República Dominicana en 1973, estaba leyendo en el artículo, decía que se encontraba este joven llamado Patrice Tamao, que él permitió que lo crucificaran mientras miles de personas lo observaban. Ante los ojos de los televidentes, Tamao hizo que le atravesaran sus manos y sus pies con 3 clavos de acero inoxidable de 6 pulgadas. Se proponía a este joven permanecer crucificado por 48 horas en la cruz. Y dice que después de 20 horas, él pidió que lo bajaran por haber desarrollado una infección. Yo leí este reportaje y decía, wow, ¿a qué extremos hemos llegado, querido? Tratando de buscar las posibles razones que motivarían a este joven a realizar esto, me vinieron 2 textos bíblicos que hay en la Biblia. Uno se encuentra en Lucas capítulo 9, donde Jesús le dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, ¿y qué? Y siga. Más tarde el apóstol Pablo dijo algo similar, y él lo dijo en Gálatas 2:20, cuando dice: con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Desde el tiempo del sacrificio de Cristo hasta hoy en día presente, muchas personas han estado buscando mostrar su devoción a Jesús, asegurarse su propio perdón o hacer alguna declaración pública siendo crucificado. Yo pensé que eso solo había pasado una vez, pero cuando estuve buscando en el internet, hay muchas personas que han estado haciendo el mismo evento, crucificándose. En el 1965, 8 años antes de lo que el muchacho en Santo Domingo hizo, en la ciudad de Kenia, se habla del señor Daniel Waxman. Este señor dice en su historia que él obligó a su esposa a crucificarlo. Él la obligó. Y dice la historia, cuando estaba leyendo el reportaje de este hombre, que después de la esposa haberlo crucificado, fue tanto el impacto a ella al ver que estuvo crucificando a su esposo, que ella murió en ese instante de un shock. Porque ella no pudo aguantar ver la escena por la que el esposo estaba pasando. Y dicen que horas más tarde, mientras este hombre estaba gritando, sufriendo ahí en la cruz, después que él obligó a su esposa a crucificarlo, los vecinos entraron a la casa y lograron sacarlo de la cruz, pero horas más tarde él murió porque contrajo una infección por los clavos que se utilizaron. De igual manera, este individuo murió. Entonces, pregunta que le quiero hacer a la iglesia de Long Beach: ¿le quiere el Señor esta clase de fanatismo literal cuando nos invita a tomar nuestra cruz y seguirlo? Para entender mejor estos pasajes profundos sobre la cruz, necesitaríamos examinar la única historia en la Biblia donde encontramos una narración escalofriante de este temido método de ejecución. Cuando examinamos los relatos de la crucifixión en los evangelios, notamos rápidamente que Jesús no murió solo. ¿Es o no es? ¿Cuántas personas murieron con Jesús? Se cuenta en la Biblia. 2 personas. Habían otros 2 hombres que fueron crucificados con nuestro Señor. Numerosas lecciones, numerosos sermones se han sacado de esta experiencia de los ladrones que murieron al lado de Salvador. Especialmente se han hecho sermones del ladrón que lo aceptó. Los 4 evangelios señalan que 2 ladrones fueron crucificados con Cristo,
los 4 evangelios mencionan el mismo relato. Pero solo en el libro de Lucas se narra la historia del ladrón arrepentido que volvió a Jesús en las horas finales de su vida. En el único libro que se habla del evento del ladrón arrepentido es Lucas. Empecemos revisando entonces el conocido fragmento. Quiero invitar a la iglesia a que busquen en su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 23, y vamos a leer el versículo 32 y 33 y después del 39 al 43. Dice: llevaban también a 2 malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Uno de los malhechores crucificado lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios, tú que estás en la misma condenación? A la verdad nosotros padecemos justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y dijo el Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso, querido. Queramos aceptarlos o no, querido, estos 2 ladrones en la cruz representan los 2 grandes grupos de personas que han existido y existirán en el tiempo final. Estos 2 ladrones representan a las personas que son los salvados y los que van a ser los que, los perdidos. Representan a los justos y a los malvados. En su parábola más famosa, yo quiero invitar a la iglesia a que busquemos en el libro de Mateo, capítulo 25, que voy a usar una descripción, pero quiero que entiendan que cuando yo uso esta descripción, la Biblia es la que los describe de esa manera. Lucas capítulo 25, versículo 31 en adelante. Dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas ¿en qué mano? En la derecha, y los cabritos ¿en dónde? A la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste a la cárcel y viniste a mí. Entonces el justo le responderá diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto le hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí también lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. El Hijo del Hombre colocó a las ovejas, que simbolizan a los justos, ¿en qué mano? En la derecha, querido. Y a los cabritos, que representan a los malvados, ¿en dónde los puso? A la izquierda. En la Biblia, la mano derecha siempre va a representar a los favorecidos. Siempre que se usa el término bíblico en la Biblia, la mano derecha representa a los que van a ser favorecidos. Dado a eso,
yo creo fielmente que los ladrones de la cruz, el que estaba en la derecha, fue el que se quedó. El que se arrepintió, el que se salvó. Ok. Observen cómo estos dos ladrones condenados representan a toda la raza humana. Ambos ladrones eran culpables de rebelión, asesinato, de robo. En Romanos 3:23, un versículo bien famoso, dice: por cuanto todos pecados y han caído, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Ellos merecían, ¿qué cosa? Morir. Y si estaban en la cruz, merecían, porque eran unos ladrones, lo habían hecho mal. Dice: y nosotros nos hemos rebelado contra la voluntad de nuestro Creador. Hemos asesinado en nuestros corazones y robado a Dios el tiempo, el recurso y los talentos que Dios nos ha presentado. No podían hacer nada estos ladrones para salvarse por ellos mismos. Imagínenlos allí colgados, desnudos con sus manos y pies clavados, sin misericordia en una cruz. No puedo pensar en dos individuos que hayan estado tan indefensos para rescatarse de ellos mismos. Yo pienso en alguien que estuvieran so hopeless. Pienso en estos ladrones. Ellos no podían hacer nada, estaban desnudos allí, clavados, no podían hacer nada para defenderse, para bajarse. Estaban ahí a la merced de lo que pasara. Nosotros somos tan incapaces de salvarnos por nuestras buenas obras como lo fueron aquellos dos ladrones al tratar de escaparse de la cruz. Muchas veces, porque nosotros no estamos literalmente inmóviles, pensamos que con nuestras acciones podemos salvarnos. Pensamos que porque nuestras obras, las cosas buenas que hacemos, eso nos puede salvar. Y tristemente, somos tan hopeless, somos tan indefensos como estaban esos dos ladrones en la cruz, que no podemos hacer absolutamente nada para poder salvarnos. Lo único que nosotros estamos así pensando que sí podemos. Ellos ya sabían que ahí no tenían más alternativa. ¿Tenían ellos igualdad de oportunidad de ser salvos? Los dos ladrones tenían la misma oportunidad. ¿Por qué ustedes creen que ellos tenían la misma oportunidad? ¿Tenían la misma oportunidad, sí o no? ¿Saben por qué, querido? Porque Jesús estaba justamente ¿dónde? Al ladito de ellos, caramba. Y déjenme decirle, la misma oportunidad que tuvieron estos ladrones es la misma oportunidad que tenemos tú y yo, porque Jesucristo está ¿dónde? Al ladito nuestro, querido. Jesucristo está al ladito. Imposibilitados de salvarse a sí mismo, estos dos hombres se hallaban ante la presencia inmediata del mayor generador de amor y de poder en todo el universo. Pero la salvación, yo he aprendido con todos estos años, no se obtiene por osmosis. Osmosis es un proceso en el cual se transfiere. La salvación, nosotros podemos estar al lado de Jesús. Podemos venir a la iglesia, podemos dar los diezmos, podemos hacer cosas buenas, caritativas, darlo todo a los pobres. Pero la salvación no se obtiene por las cosas que nosotros ¿qué? Hagamos. ¿Es o no es? Lo que nosotros hagamos no nos hace recibir la salvación. Para recibir el auxilio, primero ellos tenían que acercarse con fe y pedirle ayuda ¿a quién? A Dios, querido, a Jesús que estaba a su lado. Nosotros también estamos siempre ante la presencia del Salvador. Solo nos separa una oración. Pero muchas almas se perderán sin necesidad, aún con la esperanza y el deseo de ser salvos, por no haber realizado una sencilla oración. Van a haber muchas personas que se van a perder porque no fueron en una oración a pedirle a quién. A Jesús, querido, al que puede salvarnos. Todos somos salvos por la fe. Y la verdadera fe está basada en evidencia. De lo contrario, sería simplemente una suposición ciega e imprudente. En el día de la crucifixión se manifestó abundante evidencia para demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando estuve leyendo el relato de Lucas y otros relatos que cuentan el evento de la crucifixión de Jesús, yo encontré varias evidencias por la cual los ladrones en ese instante podían haber aceptado a Jesús como el Mesías.
Y hoy yo quiero presentarle a ustedes esas evidencias, porque esas evidencias pueden solidarizar nuestra fe también. Dice: después que las 3 cruces fueran alzadas y se disipara la conmoción asociada a la crucifixión, la Biblia relata que al principio ambos criminales se unieron a la multitud para burlarse de Jesús. Créanlo o no, tanto el preso bueno como el preso que llamamos malo, los dos se burlaron de Jesús. Eso está en Mateo 27:44, cuando dice: también los ladrones que estaban crucificados con él lo injuriaban. En un momento dado, los dos estaban como criticando ¿a quién? A Jesús. Ahora dice: pero según las horas agonizantes transcurrían, hubo una diferencia. El ladrón, que yo pienso que estaba en la derecha, porque la de derecha siempre representa ¿qué cosa? Por eso yo digo, cuando digo el ladrón de la derecha me refiero al bueno, ¿ok? El ladrón de la derecha comenzó a reflexionar. Yo me imagino ahí pasando las horas, ya se burló de Jesús, ya sabe que ya pronto le va a llegar ¿qué cosa? La muerte, ya lo que le queda aquí, pasar el hambre, lo que vaya a pasar, el sol dándole. Y mientras él está reflexionando sobre su vida desperdiciada y su futuro ahora sin esperanza, porque él sabe que lo que te espera es ya la muerte, a medida que se sometió y humilló, el Espíritu Santo empezó a penetrar el corazón contrito del hombre, ungiéndole a considerar la manera noble en que Jesús soportaba aquel sufrimiento. Este hombre comenzó a mirar a Jesús. Está en la misma condición que yo. Él no merece estar aquí. Pero mira cómo nosotros estamos aquí insultando a este hombre, diciendo barbaridades, malas palabras y todo, y este hombre está como tranquilo. No está llorando, no está gritando como estamos nosotros aquí, insultando tal vez a la gente. Y él comenzaba a mirar a este hombre, cómo este hombre está aquí mejor de lo que nosotros estamos. No puedo decir que está gavilado, porque me imagino que Jesús también tenía el mismo dolor que tenían esta gente. Pero la manera en que él estaba manifestando era totalmente diferente a como estaban manifestando los dos ladrones. Y dice: en la mente del ladrón surgió una convicción creciente de que tal vez el que estaba colgado a solo unos pies de distancia era un hombre fuera de lo común. Él dice: hay algo especial en este hombre. Considere los siguientes puntos, las evidencias que les voy a presentar en esta mañana. El ladrón seguramente había escuchado sobre los muchos milagros de Jesús. Acuérdense que Jesús ya había hecho, antes de que lo crucificaran, Jesús había hecho milagros ¿dónde? En todas partes. Todo el mundo andaba buscando a Jesús. ¿Para qué? ¿Para que hicieron qué? Milagros. O ya Jesús no era una persona desconocida en toda Palestina. En nombre de Jesús todo el mundo sabía de él. Entonces, casi todos los habitantes de Palestina en aquel tiempo, tanto desde Herodes en su trono hasta el más humilde mendigo en la calle, había escuchado sobre las maravillosas obras y misericordias realizadas por este carpintero de Nazaret. Hasta el conocido historiador judío Flavio Josefo habló de los increíbles milagros ejecutados por Jesús. Este hombre tal vez había escuchado sobre quién, sobre Jesús, los milagros. Segunda evidencia: cuando Poncio Pilato presentó a Barrabás y a Jesús ante la gente, el ladrón debe haber notado el marcado contraste entre el líder enojado y el gentil salvador. Ustedes saben que Barrabás era un ¿qué? Era un ladrón, era un asesino. Y ahora está aquí Poncio Pilato diciendo: ¿a quién quiere que liberemos? Y ustedes ven a Jesús como ahí tranquilito, y acá agitando a la gente para que lo liberen, ¿verdad? Y él estaba mirando el contraste. Este sí merece que vaya a la cruz, este está tranquilo. Y él tal vez había visto eso. Dice: probablemente escuchó a Pilato preguntar, y esto está en Mateo 27:22, ¿qué entonces haré de este Jesús llamado el Cristo? O tal vez lo que se dice en Lucas 23:4, pero aún más importante fue la confesión de Pilato: ningún delito hallo en este hombre. Tal vez estos ladrones escucharon de ese veredicto de Pilato, que Jesús no había cometido ningún ¿qué? Delito, pero aún así tenemos que ponerle la cruz.
Próxima evidencia. Posiblemente logró escuchar entre la multitud a muchos creyentes hablando acerca de los milagros y grandes obras de Cristo. Había allí muchos testigos cuando la crucifixión de Jesús y mucha gente diría, wow, este a mí me sanó. Y tal vez entre aquel contándole al otro, este en la cruz decía, wow, ¿cómo este en realidad hizo un milagro en este? Hay una gente hablando. Y tal vez este ladrón escuchaba los testimonios de la gente allí en la cruz. Dice, el villano escuchó a Jesús perdonando a sus enemigos. Era un reflejo casi involuntario combatir, luchar y maldecir cuando los clavos traspasaban las manos y los pies. Pero el hombre arrepentido escuchó claramente a Jesús decir, como dice en Lucas 23:24, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras esta gente lo crucificaba, ellos maldecían, gritaban, peleaban. Y mientras Jesús, los clavos traspasaban sus manos, lo único que salía de la boca de Dios era, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto reflexionaba en la mente de esta persona que había sido crucificada. Y en Isaías 53:7 dice, como un cordero llevado al matadero, el Mesías no ofreció resistencia. Aquí él veía que la profecía se estaba cumpliendo, porque Jesús en ningún momento huyó, Jesús en ningún momento puso ningún tipo de resistencia. En todo momento hagan con él lo que sea. Vio a los soldados romanos al pie de la cruz echando suerte por las vestimentas de Jesús. Esto era un cumplimiento directo de la profecía mesiánica del rey David en Salmo 22:18, que decía, repartieron mis vestidos entre sí y sobre mi túnica echaron suerte. Y allí al pie de la cruz este ladrón estaba viéndose cumplir ¿qué cosa? La profecía. En Mateo 27:45 fue testigo de la oscuridad sobrenatural que descendió sobre la tierra en mediodía en un día de primavera. Cuando Jesús fue crucificado, ¿qué pasó con el cielo? Se tornó como todo oscuro. Y este hombre estaba mirando, ¿y qué es esto? Al mediodía. Estamos en primavera y el cielo de momento se puso todo oscuro. Este hombre estaba viendo todas esas evidencias. Toda esa gente estaban allí, no se estaban dando cuenta de que estaban crucificando era el Hijo de Dios. Se estaba cumpliendo la profecía. Y por último, este hombre, según Lucas 23:38, la última evidencia, leyó la inscripción encima de la cabeza de Jesús, la cual decía, este es el Rey de los judíos. Mientras las evidencias de la naturaleza divina de Jesús continuaba aumentando, el ladrón a su derecha siente el poder del Espíritu Santo. Existe solo un veredicto lógico. El tan esperado Mesías, el Rey de Israel, está colgado a su lado en una cruz. Él llegó a la conclusión, al ver todo lo que estaba pasando, que la persona que estaba a su mano izquierda era ¿quién? El Hijo de Dios. Él vio todas las evidencias y pudo llegar a esa conclusión, querido. Él es el que vino a cumplir la famosa profecía de Isaías 53:5, 9 y 12, que dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos sanados. Se dispuso con los impíos su sepultura y fue contado con los perversos, cuando en realidad Él llevó el pecado de muchos y lloró por los transgresores. Aquí este hombre vio cumplirse la profecía de Isaías. De alguna manera entonces este ladrón comprende que Jesús está sufriendo por los pecados y reconoce que él está en esta categoría de que Jesús también está sufriendo ahora por sus pecados. El libro clásico, el deseado de toda la gente, dice, poco a poco se fue eslabonando la cadena de la evidencia. En Jesús magullado, encarnecido y colgado de la cruz, vio el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz
mientras que su alma desamparada se aferraba de un Salvador moribundo. El criminal de la izquierda se une a las mofas del gentío, de la gente, y grita: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el ladrón arrepentido, el que estaba en la derecha, sabe que está muriéndose, está moribundo, que no tiene nada que temer, y ahora comienza a hablar en defensa de Jesús. Volviéndose ahora al cómplice, al otro ladrón, le pregunta: ¿ni aún temes a Dios, tú que estás en la misma condenación? A la verdad nosotros padecemos justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este hombre no hizo ningún mal. Puedo casi imaginar un manto de silencio arropando a la muchedumbre burlona mientras escuchaba ahora el intercambio verbal insultado por el ladrón. Ahora, primero el ladrón estaba insultando a Jesús, y de momento ahora el ladrón está defendiendo ¿a quién? A Jesús. Ahora hubo un cambio. En ese lapso de tiempo hubo un cambio de actitud de parte de ese ladrón. Entonces, de los labios resecos y temblorosos del ladrón arrepentido salen sus últimas palabras registradas en la Biblia. En un tono triunfante y claro clama: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Su famosa súplica comenzó diciendo Señor y finaliza con la palabra ¿cómo? Reina. Él no clama por justicia, él no le pide al Señor misericordia, no le pide nada de eso. Le pide al Señor que se acuerde de él cuando esté en el reino. Ahora, no pierdan de vista el hecho de que ambos ladrones deseaban ser salvos. ¿Eso no es? Ambos ladrones deseaban que el Señor los sacara de ahí. Pero había una diferencia. El ladrón a la izquierda no tenía una fe salvadora. Porque él, cuando le dijo a Jesús, él le dijo: si tú eres el Cristo. ¿Vieron eso? Si tú eres significa estoy ¿qué? Estoy dudando, querido. Él todavía dudaba. Él está diciendo: muéstrame si tú eres. ¿Vieron? El sí es un símbolo de duda en la oración, querido. Sí es una palabra neutralizadora y es condicional cuando oramos al Señor del universo. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, reveló su identidad al decir en Mateo 4:3, le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras ¿en qué? En pan. Y vuelve y usa la misma palabra: si eres. Poniendo en duda que Él es ¿quién? Dios, querido. ¿Vieron cómo cuando nosotros oramos ni mencionen la palabra así? Porque Dios, si tú estás conmigo, Dios está con nosotros. No, ni lo menciones. Esa palabra, en la palabra sí, no la pongan en la oración, querido. Porque Dios sí está en medio nuestro. Dios sí es nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. No tenemos que estar pidiéndole evidencia. Créanlo, querido, que Dios tiene el poder. Sin fe es imposible agradar a ¿quién? A Dios. Y la palabra sí contrarresta la fe de una persona. Ojo cuando oremos, querido. Dice: cuando la mayor parte de la gente, el ladrón de la izquierda deseaba salvarse del castigo del pecado, pero no del castigo en sí. Carecía de una fe salvadora. Juan 8:24 dice, Jesús dice: si no creéis que yo soy, en vosotros pecados, en nuestros pecados moriréis. La historia del ladrón en la cruz nos presenta un microcosmo del plan de la salvación. En unos pocos versículos de Lucas 23, del versículo 40 al 43, vemos cómo el ladrón creyente atraviesa todos los pasos básicos para la salvación y experimenta todos los elementos necesarios para que surja una conversión. Juan 12:32 vio a Jesús levantado. Su promesa es: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí.
creyó en Cristo como el Inmaculado, el Cordero de Dios. En Lucas 23:41 dice, el perfecto sacrificio expiatorio, este hombre no ha hecho nada malo. El ladrón se arrepintió. Ese es otro de los pasos para uno pasar la conversión. Dice, se arrepintió de sus pecados y confesó su culpa. En el versículo 41 él dice, la verdad, nosotros padecemos justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él confiesa que él lo hizo ¿qué? Malo, y acepta, al que se arrepiente, acepta que merece ser ¿qué? Castigado. Y otro de los pasos es que cuando uno se arrepiente y el Señor nos perdona, uno testifica. Y testificó públicamente, sin temor a la burla, que Jesús era el Rey y el Señor. Porque le dice, Señor, acuérdate de mí cuando venga ¿en qué? En tu reino. Comenzó a dar testimonio de que Jesús es el Señor. Y lo más maravilloso, que es el último paso para que nosotros podamos, él pidió perdón. Le dijo, Señor, acuérdate de mí. Ahí se estaba disculpando. Este ladrón sufrió con Jesús. Este ladrón murió con Jesús. Y lo más maravilloso, a diferencia del de la izquierda, este ladrón murió en Jesús. Hay un sufriendo la agonía más intensa que puede imaginarse. Aunque Jesús estaba padeciendo, Jesús ya estaba en su más debilidad humana, ahí decayendo. Jesús nunca dejó de escuchar un clamor de ayuda sincera. Y mientras Jesús estaba ahí cayéndose, ya casi muriéndose, respondiendo la súplica desesperada, Señor, acuérdate de mí. Cuando este ladrón le dice a Jesús ahí casi muriéndose, y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Sabe lo más maravilloso? Jesús, yo me imagino que levanta su cabeza, ya casi muriéndose, lo mira a los ojos, y Jesús le dice, como en Isaías 49:15-16, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y no compadecerse del hijo de sus extrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. En la palma de mis manos te llevo esculpida. En esencia, Jesús le estaba queriendo decir, ¿cómo puedo olvidarte si estoy aquí colgado por ti? El diablo pudo clavar sus manos amorosas en un árbol, pero el diablo no pudo impedirle al Salvador dar una salvación más. Y en ese preciso momento, la petición sincera de este ladrón moribundo fue el único destello de luz que se le permitió penetrar la oscuridad y el sufrimiento que envolvía a Jesús, porque el Padre ya no quería ver a Jesús, y dice que el cielo se puso como oscuro. El Padre no podía ver a su hijo seguir sufriendo, y dice que en la última petición de este ladrón se permitió pasar un destello de luz, y el Mesías respondió con amor y compasión y con poder. Le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aunque el diablo tenía a nuestro Salvador con los brazos clavados, aún en la cruz Satanás no podía impedir que Jesús salvara un alma más. Y Jesús le dio la seguridad a este ladrón de que iba a estar con él. ¿En dónde? En el paraíso, querido. En los momentos finales de la vida en la cruz, el Padre, Dios, le concedió a su Hijo el regalo de ver a este criminal miserable transformado en un alma redimida por la eternidad, querido. Para Jesús, esto fue la confirmación bendita de que su vida y su sacrificio no serían en vano. Jesús sabía que después de este sacrificio, muchas otras personas pueden ser salvas en su nombre. Y de entre esas personas que pueden ser salvas están escritos nuestros nombres, queridos. Porque Jesús dio la vida por salvarte a ti y a mí, querido. Después que Jesús dijo, estarás conmigo en el paraíso, una paz maravillosa inundó el alma atribulada del ladrón arrepentido, que estaba ¿en dónde? En la derecha. Creo que hubo un cambio notable en su semblante. Una inmensa calma lo arropó cuando la terrible carga de todos sus pecados
fueron levantadas de su corazón y fueron transferidas al Cordero de Dios a su lado. Los pecados de este hombre en ese preciso momento fueron transferidos ¿a quién? A Jesús. Y Jesús murió aún por esos pecados, querido. Momentos más tarde Jesús exclamó: consumado está. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese preciso momento Jesús murió, querido. Y el centurión que estaba frente a Jesús en ese instante, al ver que había expirado de esa manera, dijo: realmente este era el Hijo de Dios. Eso está en Marcos 15:39. El testimonio espontáneo de este soldado romano sirvió para confirmar que el ladrón en la cruz no fue el único en comprender la verdad de la divinidad de Cristo, sino que hasta el ladrón, al ver todas las evidencias de todo lo que estaba pasando, él comprendió que esa persona que murió en la cruz era el Hijo de Dios. Y ahí lo certificó, querido. El peso de la evidencia era contundente, pero Dios siempre permite algún espacio para la duda. Tras la muerte de Jesús, el ladrón penitente se quedó solo para hacer frente a la multitud burlona. Todavía el ladrón no había muerto cuando Jesús murió. Aunque su cuerpo todavía estaba suspendido por clavo, su alma pendía por fe en la palabra de su Redentor. A veces nosotros también debemos confiar nuestra salvación en un Salvador silente. Nosotros podemos estudiar legítimamente la historia del ladrón en la cruz. Podemos estudiar esto, pero a mí siempre me gusta aclarar un punto. No me gusta dejar esa duda. Al leer la promesa de Cristo al ladrón en Lucas capítulo 23, versículo 43, dice: muchos concluyen que el criminal redimido fue con Cristo ese día ¿a dónde? Al paraíso. Todo el mundo dice eso. Que cuando el criminal se murió, se fue con Dios ¿para dónde? Al paraíso. Todo el mundo. Y aún dentro de nuestra iglesia hay muchos que piensan lo mismo. Hoy yo les voy a aclarar eso. Pero sabemos que no es cierto, pues Jesús no fue ese día ¿a dónde? Al paraíso. Jesús no fue ese día al paraíso. Después de la resurrección, Jesús se le apareció ¿a quién? A María. Y cuando ella se agarró a sus pies en adoración, él le dijo: no me detengas, porque aún no he subido ¿a dónde? A mi Padre. Todavía Jesús no había ¿qué? Ido al cielo. Entonces todo el mundo concluye: no, cuando Jesús murió, el ladrón se fue ¿para dónde? Para el cielo con Jesús. No, querido. Entonces, ¿por qué dijo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso? La respuesta es que Jesús no lo dijo, querido. El idioma griego original carece de signos de puntuación como nosotros tenemos en el español. Nosotros tenemos el punto, la coma y todas esas cosas. En el griego carece de eso, lo cual significa que los traductores colocaron la coma en el lugar equivocado. Entonces, debería leer de la siguiente manera ese texto: de cierto, coma, te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Vieron cómo dice? De cierto, coma, te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. El énfasis estuvo en la palabra hoy. En otras palabras, le dijo al ladrón: te prometo hoy, aunque no luzco como un victorioso rey y señor, que habrá un lugar reservado para ti en mi reino. Y ese lugar va a ser reservado para cuando Jesús ¿qué? Venga por segunda vez, querida. Ese ladrón murió con la esperanza, como vamos a morir tú y yo, con la bendita esperanza de que cuando Jesús regrese, el Señor ha preparado un lugar ¿para quién? Para ti y para mí. Y en ese mismo día veremos a ese ladrón, al igual que nosotros, ser levantado para estar ante la presencia de nuestro Dios querido. Como una broma, me acuerdo, un amigo me envió un certificado de regalo que decía: una visita gratis
al infame doctor Jack Kerouac, que es conocido como el doctor de la muerte. Algunos están tan agobiados en este mundo por el dolor que prefieren hasta cometer suicidio a continuar viviendo con dolor. En un sentido, suicidio es exactamente lo que significa estar crucificado con Cristo. Sin embargo, la solución al problema del pecado no es el suicidio físico, sino el suicidio del ego. Pablo dice, porque que ha muerto queda libre del pecado. Los muertos no se ofenden ni pierden el control de su temperamento. Los muertos no actúan con egoísmo ni abrigan resentimientos ni rencores. El señor Dietrich Bonhoeffer dijo, cuando Cristo llama al hombre, le ordena, ven y muere. Significa que muera al yo, al ego, a esa vida de pecado. La palabra de Dios declara en Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y en Romanos 6:11 leemos, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. A.W. Tozer dijo, el hombre con una cruz no controla ya su destino, perdió el control al levantarla. De inmediato esa cruz se torna en un interés que lo cautiva, una interferencia abrumadora. No importa lo que desee hacer, solo hay una cosa que puedes hacer, moverse hacia el lugar de la crucifixión. Muchos años atrás, la joven Carla Faye Tucker se convirtió en la primera mujer en ser ejecutada en Texas desde la guerra civil. Se cuenta que mientras esperaba a esta mujer ser ejecutada, tras ser sentenciada a muerte por un horrendo asesinato, ella experimentó en la prisión una conversión total. Ella aceptó a Jesucristo como su Salvador. Y fue una prisionera ejemplar. Ahí en la cárcel, ella fue la mejor, se comportaba y daba buen testimonio. Una vez ella conoció a Jesucristo. Hasta llegó a ser perdonada por la familia de la víctima. Pero aún así, se le aplicó la inyección letal, según fue programada. Y esta joven fue muerta. No debemos perder de vista con esto que al aceptar a Jesús, no siempre Jesús va a remover las consecuencias de nuestros pecados, ni borra las feas cicatrices. El resultado de nuestros pecados frecuentemente permanece por mucho tiempo, más después de haber sido perdonado. Muchas veces nos perdonamos, alguien tenía una vida que fumaba o bebía mucho licor, y de momento lo dejó, una vez aceptó a Jesucristo, y de momento pasan 20 años y ahora tiene cáncer en el pulmón. O ahora tiene cirrosis en el hígado. ¿Y cómo va a ser, Señor, que ya yo te he aceptado? Llevo tantos años, ya tú me perdonaste, y ahora me viene esto. Esas son las consecuencias. ¿De qué cosa? Del pecado. Cuando Jesús nos libera, Jesús nos libera de la sentencia que es final. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces nuestros pecados de ahora, cuando aceptamos a Jesús y Jesús nos perdona, tristemente muchos vamos a tener que pagar las consecuencias de estos pecados. Pero la del pecado final, la de la muerte final, cuando Jesús venga por segunda vez, que viene a llevarse a los salvados, y por tercera vez viene a ¿quién? A eliminar a eso. Esa es de la que nos libera. Y yo prefiero que me libere de eso. En esa yo no quiero estar ni vivo, en esa yo quiero estar ya en el cielo con él. De esa es la que nos libere. Muchas veces la andamos reclamando, ay Señor, ¿y por qué? Si ya yo te acepté. Y mucha gente hasta se desanima. Una vez aceptaron a Jesús y porque le vino una enfermedad y Jesús no existe y por aquí para abajo. El Señor cuando nos libera, nos liberó ¿de cuál? De la muerte final, querida. De esa Él nos libera para que podamos estar con Él por toda la eternidad. ¿Cómo le puedo dar un ejemplo en la Biblia de qué pasó esto? Dice, en este aspecto, el ladrón arrepentido en la cruz vuelve a ser un ejemplo apropiado. Le voy a decir, el perdón de Cristo no lo libró de una muerte agonizante en la cruz. Eso no es. Cuando Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy que estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso.
Jesús se murió. ¿Y qué pasó con el ladrón? ¿Se bajó de la cruz? ¿Se fue con Jesús? ¿Qué pasó? ¿Se quedó dónde? En la cruz, pagando las consecuencias de qué? De sus pecados. Pero ya Jesús lo había perdonado, ¿es o no es? Y ese nombre está registrado en el libro de la vida para cuando Jesús venga por segunda vez, Él va a ser resucitado. Pero aún así el ladrón tuvo que pagar ¿por qué? Sus pecados, las consecuencias. La salvación que recibió ese día fue la salvación del castigo final por el pecado, no de sus consecuencias de esta vida. Porque acuérdense que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. ¿Sabía que esta es la única historia en la Biblia sobre una conversión en el lecho de muerte? Cuando ustedes leen en toda la Biblia, solo hay una historia de una persona que recibe la salvación en el último momento que le queda de vida. Es en el única área en la Biblia que se encuentra este relato de que una persona es convertida antes de morir. Este ejemplo se registra de modo que ninguno pierda la esperanza de salvación. Ay, que si tú tuviste una vida que viviste malo y a lo último te encontraste con Jesús, no pierdas la esperanza de que aún así puede ser que salvo. Por eso está registrada. Pero solo hay un ejemplo para que nadie se descuide y suponga que es seguro esperar hasta el final amargo. ¿Ven? Por eso no se dan otro ejemplo, porque entonces todo el mundo dice, no, yo puedo esperar hasta lo último. Porque el Señor me va a salvar, todavía el Señor me puede. Si yo me arrepiento en lo último, el Señor me puede salvar. Por eso la Biblia solo le da ¿cuánto? Un ejemplo. Uno para que las personas que nunca conocieron a Jesús y en el último momento sepan que hay esperanza para ellos. Y uno para los que hemos aceptado a Jesús, no pospongamos la decisión. Ahora piensen esto. Yo estoy convencido de que una de dos cosas sucede a los que intencionalmente planifican volverse a Jesús en las últimas horas de su vida. Yo pienso que le pasan dos cosas. O nunca pueden, o nunca lo harán. Son las dos cosas que, por mi experiencia, yo he visto. O nunca pueden, o nunca lo hacen. Decir, le daré mi vida, mis fuerzas y recursos al diablo, y en los efímeros momentos finales de mi existencia terrenal me entregaré a Dios, es el mayor insulto que un mortal le puede brindar a Dios. Que le voy a decir, Señor, yo le voy a dar mi juventud, mi vida al diablo, voy a estar en fiesta, pariciando por aquí para allá, y ya cuando yo ya esté viejito, que no me queda aliento casi de vida, el Señor me voy a entregar a ti. Ese es el mayor insulto que un cristiano le puede dar a Jesús. Le debemos dar a Jesús el todo, nuestra energía, nuestra fuerza, nuestros recursos, querer alabar, glorificar a Dios con todo, no al diablo, a Jesús. Pero cuando pensamos así, le estamos insultando a nuestro Dios. Es como ofrecer a un consorte un tallo de rosa lleno de espinas después de que la flor ha perdido todos los preciosos aromáticos pétalos. Ustedes se imaginan ustedes que estén casados y venga su esposo y solo le den un tallo con las espinas. ¿Y dónde está la rosa? Ah, ya se secó. Con el tallo le dan. ¿Me entienden? No podemos darle a Jesús las sobras. Tenemos que darle a Jesús el todo, lo mejor que Dios. El arrepentimiento es un regalo que viene de Dios. No podemos predecir cuándo vamos a arrepentirnos. Si a lo largo de nuestra vida hemos despreciado las invitaciones amorosas del Espíritu Santo, puede que cuando llegue el final descubramos que tanto hemos afligido al Consolador que ya hemos perdido nuestra capacidad para el arrepentimiento. Sabemos que el Espíritu Santo está diariamente, está todo el día encima de nosotros. Arrepiéntete, no te metas ahí, chico, no hagas esto, no le seas infiel a tu esposa, no mires a la fulana, no hagas esto, no lo otro. Y si nosotros seguimos, llega un momento en que nuestra conciencia se cauteriza y llega el momento en que ya dejamos de oír ¿qué cosa? Al Espíritu Santo. Y en el momento que dejamos de escuchar al Espíritu Santo, ¿quién nos retorna? ¿Ves? Aprovechemos ahora, mientras estemos escuchando la voz del Espíritu Santo, retórnate a Jesús. Porque entonces podemos recibir el don del arrepentimiento. Eso no nace de nosotros, el arrepentirnos. Eso lo da Dios. Pero tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndonos, volveos a Dios.
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? También existe la posibilidad genuina de una muerte repentina y sin aviso. Entonces ya no podríamos arrepentirnos. Hay mucha gente que posterga, y ya están esperando a cumplir los 65 años, los 78, para decir, Señor, voy a entregar mi vida. Y de momento el corazón le dejó de ¿qué? De trabajar. Y cuando pensaba levantarse al otro día para entregar la vida al Señor, ya no se levantó. Nosotros hoy estamos vivos y no sabemos si mañana vamos a abrir los ojos. Mientras tengamos un hálito de vida, entreguémoslo a Dios. Porque en las manos de Dios todo queda seguro. Hace algunos años, con esta historia voy a culminar. Hace algunos años, el oficial Peter O'Halloran estaba patrullando en una noche en el norte de Inglaterra, era donde él trabajaba, y él hacía su ronda. Cuando escuchó, él dice, un llanto de un niño en esa ronda. Y él va, se le acerca al niño, y al voltearse, le ve al niño así debajo de una escalera llorando, con lágrimas, y él seguía llorando, y le dice el oficial, ¿qué le pasa, joven? Y el muchacho le dice, estoy perdido, por favor lléveme a casa. Entonces el oficial le dice, ¿en dónde vives? ¿En qué calles vives? Y el muchacho dice, no lo sé, no sé ni dónde estoy, y no sé dónde se llama la calle de mi casa. Entonces el policía comenzó a mencionar nombres de calle, a ver si algo le venía a la mente, y él decía, no conozco esas calles. Le mencionó nombre de tienda, a veces él dice, tú vives cerca de esta tienda, cerca de esta área. Mencionó nombre de escuela, no le venía nada a la mente. Entonces se recordó que en el centro de la ciudad había una iglesia muy conocida con una gran cruz blanca en la parte superior que sobresalía sobre el paisaje circundante. Mencionó esto y preguntó, ¿vives cerca de ahí? La cara del niño dice que se iluminó de inmediato y le dice, sí, Señor, llévame a la cruz, puedo encontrar el camino a casa desde allí. Nunca nosotros encontraremos el camino al hogar celestial si no comenzamos nuestro viaje desde el pie de la cruz. ¿Has hecho tu decisión de tomar tu cruz y seguir a Jesús, querido? Mucho tiempo atrás, en un monte rocoso a las afueras de Jerusalén, 3 prisioneros políticos fueron ejecutados. Pero existía una gran diferencia entre ellos. Uno murió al pecado, uno murió en pecado, y uno murió por el pecado. Cristo murió por nuestros pecados, queridos. Ahora debemos escoger si moriremos en nuestros pecados o si por fe en Jesús moriremos a nuestros pecados. Yo no sé cuando ustedes comienzan a meditar en la crucifixión. Muchas veces solo pensamos en lo que hizo Jesús, pero nos olvidamos de que Jesús no murió solo. Murió con 2 personas a su lado, uno a su derecha y uno a su izquierda. Esas personas, el de la derecha y la izquierda, nos representan a cada uno de nosotros. Nosotros merecemos estar en esa cruz. Merecemos morir por cada uno de nuestros pecados. Pero Jesucristo decidió tomar nuestro lugar. En el hecho de cuando nosotros merecemos nuestra sentencia de morir, estos 2 ladrones nos representan. Uno que se arrepiente y uno que no se arrepiente, querido. Muchas veces estamos en la iglesia y pensamos que por nuestra fuerza, por nuestros actos, nuestras acciones buenas, somos merecidos de la salvación. Pero tristemente, nuestras fuerzas solo representan al ladrón que murió al lado izquierdo. Cuando aprendemos a rendirnos y a depender de Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados y podemos entender que el único medio en el cual podemos ser salvos es a través de Cristo Jesús, entonces nos convertimos en el ladrón de la derecha. Entonces nuestros pecados son transferidos a Jesús y por su sangre expiatoria es que somos perdonados. ¿Cuántos reconocemos que merecemos morir? Todos merecemos morir.
Todos le hemos fallado a Jesús. Pero yo quiero preguntarle a la iglesia del hombre, ¿qué ladrón quieres ser tú en esta mañana? Porque déjenme decirle que no importa la posición que te encuentres, sigue siendo un ladrón. Le hemos fallado a Jesucristo. Me incluyo con ustedes, queridos. No soy mejor que ustedes. Pero en esta mañana yo aprendí que yo quiero ser como el ladrón de la derecha, el que reconoció a Jesús como su Salvador, el que reconoció que únicamente a través de la sangre de Jesús podemos ser salvos. ¿Cuántos deseamos ser como ese ladrón? ¿Cuántos queremos decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Si hay alguien en esta mañana que quiere decirle, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mi familia, acuérdate de mi hijo, de mi hija, cuando vengas en tu reino, quiero pedirte que pase aquí al frente. Yo quiero orar por ti.